Jairo, hazme el favor, llévanos en oración. Hermano Jairo, por favor. Creo que está grabando, ¿verdad? Sí, recording. Ok, vamos. Por favor. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, ante todo, Padre bendito, por tu amor y misericordia, por este día maravilloso, Señor, que hemos empezado nuevamente, Señor amado, en las cosas relacionadas a tu reino, para aprender, Señor amado, e instruirnos en tu palabra, para aprender, Señor amado, y poder ser sabios en todas las decisiones que tomemos y en todo lo que aprendamos, Señor amado. Lo ponemos todo en tus manos, Señor amado, este nuevo curso escolar, que sea de edificación para todos, Señor. Que tú seas bendiciendo a cada uno, Señor amado, de los que estamos conectados, los que no pudieron conectarse por una u otra situación, los ponemos en tus manos también, para que tú seas, Señor amado, dándoles paz, tranquilidad en sus corazones y ayudándolos, Señor. Dirige, Señor amado, esta clase tú, que seamos instruidos nuevamente, te lo pido. Dirige, Señor amado, al maestro, Señor amado, bendice al pastor que tiene esta misión, Señor amado, que tú has puesto en su corazón de instruirse y enseñarnos, Señor amado. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra maravillosa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, gracias a todos, son bienvenidos. Gracias a ustedes que yo estoy aquí y ustedes se benefician de esta situación y a los medios electrónicos, porque si no sería imposible. Así que estamos en diferentes lugares y vamos a tener otras personas en otros lugares que están tratando de unirse. Y por aquí vamos, estamos comenzando nuestra primera clase. El año pasado fue sobre historia de la iglesia y yo creo que fue súper interesante. Nosotros aprendimos mucho y yo aprendo con ustedes. Cada vez que enseño, yo aprendo. Y me lo gozo y ustedes también. No es aburrido. Es sumamente interesante porque descubrimos cosas que en realidad si uno no las estudia nunca las va a saber. Y no queremos pecar por ignorantes. Todos cometemos errores, pero si podemos aprender a ser mejores cristianos y poder ayudar a otros, que esa es la clave. Esto es para formar líderes. Pablo le dijo a Timoteo, busca hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros. Y ustedes son los que van a seguir esta cadena de hacer discípulos por el mundo entero. Y nos toca la Biblia, que es la revelación de Dios al mundo, a los perdidos, a todos. Y esa revelación no tan solo se quedó de boca en boca, porque empezó así. No habían libros, no había escritura. Comenzó porque Dios le habló a alguien y ellos siguieron comunicando lo que Dios había mostrado desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Ponle 10,000 años atrás. Ponle los que tú quieras. Los científicos dicen 200 millones de años. Yo no sé. Solo Dios sabe. Pero desde que el hombre cayó, Noé, el diluvio, volvió a multiplicarse la gente. Noé recibió el mensaje de Dios y eso fue pasando de boca en boca hasta que Dios les reveló a Moisés en el monte la ley y la escribió sobre una piedra. Y ellos seguían, esto es lo que se llama la tradición oral. Cuando no hay papel, cuando no hay escritura, no hay Biblia y no hay historia. Porque la historia y la literatura salen de los idiomas.
Y para que haya algo que permanezca escrito, pues tiene que haber un lenguaje. Y para que haya un lenguaje tiene que haber un alfabeto. Tienen que haber símbolos, tienen que haber sonidos. Todo lo damos por sentado de que creemos que siempre ha habido libros, porque desde que yo nací hay libros, siempre ha habido escritura. No es así. Y la Biblia nos va a ayudar a nosotros poder aprender cómo se ha vivido antes. Y podemos dividir cómo la gente ha vivido en dos periodos. Prehistoria, antes que hubiera la escritura, antes que se pudiera poner en algún lugar para que permanezca y se pudiera narrar de lo que está escrito. Antes de eso, pues, lo que había era de boca en boca. Por eso, cuando el Señor les revela a Moisés y lo escribe con su dedo en una piedra, uno de los mandamientos que luego le dio en la Torá, vamos a ver la Biblia hebrea, la primera Biblia que existe. Es del pueblo judío, la Biblia hebrea. Pues la Torá son los primeros 5 libros que Dios le muestra para que se escriban a Moisés. Se asume que por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico, Números Levíticos, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Y de ahí en adelante, pues hubo lo que se llamaban escribas. Y esos escribas, pues siguieron actualizando lo que hoy es la Biblia hebrea. Los últimos escribas, como se les conoce, la tradición de los escribanos, que escribían en rollos. Por eso usted ve que en la sinagoga hay unos rollos con 2 bastones y se abre así y ahí está la escritura y están los libros, libro por libro, y los guardan. Pues así fue desde el principio. Para los nuevos, sus nombres están en un WhatsApp de Holy Spirit Christian University, HSCU. Si usted va a WhatsApp y busca HSCU, se va a abrir el WhatsApp de Holy Spirit Christian University. Ahí están los materiales. Yo le puse a usted ahí unos materiales. Y le recomendé unos libros que se pueden, algunos yo los conseguía, les he puesto algunos gratis. Y si usted no puede comprarlo, usted puede pasar la clase sin comprarlo. Pero yo les recomiendo que esos libros que yo le estoy diciéndole, mire, estos libros son los mejores, cómprelos. Y hoy en día está baratísimo porque Amazon los pueden comprar baratos usados y que le llegue a su casa. Y lo puede leer por el teléfono, en Kindle. Y un libro que le vale $20 o $15 usado y que vale 30 o 40 nuevos, le vale de $6 a $10 en su teléfono. O sea que está sumamente económico. Yo dejé una biblioteca en Puerto Rico porque me cansé de cargar con ella. La dejé en una iglesia y ahí hay como 1000 libros y la dejé. Y los otros días me llamó el pastor, ¿te la envío? No.
Y venden lo que llaman Kindle Unlimited, Kindle ilimitado, por $10 al mes. Y muchos de los libros que yo quiero están gratis. Claro, pagando los $10 al mes. Le estoy dando esta información porque les estoy dando mi secreto de cómo el profesor estudia, de cómo el profesor estudia. Y yo hago dos cosas cada vez que voy a dar un curso. Voy al internet y chequeo qué libros puedo conseguir gratis y se los pongo a ustedes. Y voy a seguir poniendo, ustedes saben la costumbre, para cada clase yo le pongo muchos materiales ahí. ¿Y por qué lo hago? Su nombre yo nunca lo voy a sacar de ahí, porque a ustedes eso les funciona como una biblioteca. Además de WhatsApp, usted lo baja a su computadora y los va guardando. Esos materiales usted los va guardando. Yo los pongo en cloud. En cloud pago 99 centavos al mes y es una memoria gigante donde tengo mi biblioteca. 99 centavos. Todo está económico hoy en día. No fue así cuando yo estudié. Me costó mucho dinero estudiar lo que ustedes están estudiando. Y hoy en día en las universidades, lo que yo enseño, que he estudiado con los mejores profesores de Biblia y de historia y de teología y de filosofía, pues cobran de $500 a $600 el crédito. El crédito. En un semestre usted puede estar incurriendo en 15 créditos, 12 créditos. Es un dineral. Más los libros, todo lo hacen complicado. Dios me ha permitido hacer esto para ustedes. Mientras Dios no me llame para hacerlo allá arriba, pues aquí estoy todavía. Usted aprovecha. Y la clase que yo di el año pasado, los libros fueron escritos, los mejores, por mis profesores. Esos fueron mis profesores. Para esta clase, lo mismo. Los mejores libros que les estoy recomendando, que son los que existen, esas personas han sido mis profesores. Y, o sea, que ustedes están recibiendo de primera línea el beneficio. Y yo he sido pastor y he sido predicador y he enseñado en diferentes sitios. No me he dedicado a eso. Como mi maestro, que se llama como yo, Samuel Pagán. Hay 2 libros aquí de Samuel Pagán. No soy yo. Yo soy Samuel David Pagán. Él es Samuel Pagán. Y él es él estudió en la escuela rabínica de Nueva York y es experto en Biblia hebrea, en literatura hebrea. Y ese fue mi profesor. Y yo le estoy recomendando los libros de él, que son los mejores. Él es el director de las traducciones que se hace de la Biblia por las sociedades bíblicas. Esa es la posición que él ocupó hasta los otros días. Él ha sido decano de los mejores seminarios y así. Y es un gran amigo desde mi niñez. Él es el que me ha llevado a mí a hacer estos doctorados. Me fue a buscar a Miami y me dijo, Samuel, vas para Nueva York a hacer un doctorado. Y yo, Señor Jesús. Bueno, iré viajando. Yo iba viajando y hice el doctorado. Yo hice luego un PhD en historia porque yo quise especializarme en historia de la iglesia y hice otra cosa más. Pero ahora yo tengo la opción de hacer esto o irme a una universidad. Dios me ha permitido hacer esto, pues lo hago con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño. Lo hago con todo mi empeño. Así es que vamos a dar un recorrido a través de toda la Biblia hebrea. ¿Por qué yo le llamo Biblia hebrea? Porque ellos fueron los que la crearon. Vamos a ponerlo así, claro, con la inspiración de Dios.
fueron hombres hebreos que a través de miles de años, desde Abraham para acá, y desde la caída del hombre, miles y miles, que fueron acumulando, sus historias fueron pasadas de boca en boca. Y unos escribas, vuelvo y digo, se dedicaron a escribirla. Yo sí quiero que aquellos que tienen el WhatsApp, ¿cuántos tienen el WhatsApp? Martín, si entras, ¿te acuerdas que el WhatsApp que usabas antes? No lo que usaste por un tiempo, yo lo tengo Sí, sí. todavía ahí. Ahí están todos los materiales. Puedes entrar al WhatsApp. Sí, yo creo que lo vi hace ratito, me parece. Ok, perfecto. Ajá. Déjame ver si puedo entrar. Sí, y también puse a Wilson, puse a Juliana, que también si abren el WhatsApp, HSCU Cevitka. HSCU Cevitka. Y ahí aparece. Y usted abre. Pues ahí van a ver diferentes tipos de pergaminos. Fotos, hay una foto. De rollos escritos. Y van a ver unos que son hechos de pieles de animales. Ahí yo les pongo cómo secaban las pieles, las estiraban, las limpiaban. Y ahí van a escribir. Y lo ponían en forma de rollos, lo amarraban a 2 bastones y los enrollaban. Y los abrían. Esa fue la forma más fina. Pero antes de eso existía el papiro. Papiro. Mire, ¿qué es el papiro? El papiro es una espiga que crecía en el río Nilo, allá en Egipto. Y cogían, ahí hay una foto en el WhatsApp que le puse, que los secaban, aplastaban las espigas y las ponían unas pegadas con otras y las dejaban secar y ese era el papel. Ese era el papel. Ahí se escribía. ¿Cómo las pegaban? Con pegamento natural de la misma espiga. Tenía como un pegamento y un pegamento vegetal que ellos utilizaban. Y ese fue el primer papel de papiro, que eran esas espigas. Ahí le pongo fotos también de algunas vasijas donde hacían dibujos. Primero eran dibujos como fotografías de guerra y esa guerra, pues uno sabía que eran los reyes haciendo alarde de su victoria y las ponían en jarras o en pedazos de cerámica y las quemaban para que duraran, se pusieran duras. Y escribían. Luego de los dibujos pasaron a hacer unos dibujitos más pequeños y eran como historias. Cada dibujito tenía un significado. Si se hablaba de un ave, pues dibujaban un ave. Si se hablaba de un animal, dibujaban el animal. Pero eso va cambiando y ven algunos dibujos a alfabetos, a sonido. Y también les puse los alfabetos más antiguos. Se los puse. Hay una tabla aquí que habla del alfabeto hebreo. Ahí aparecen las letras hebreas. Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Va, Sain, She, Ti, Yod, Kaf, Lamed, Men, así como se pronuncia Nun, Sameh, Ain, pero entonces el Aleph, la primera, es equivalente a la A. Beth es B, no es tan complicado. Y así, no hay todas, digamos, no son como los alfabetos nuestros, pero se han ido desarrollando y ahí vemos otros alfabetos arábicos, están los dibujitos arábicos esos,
están los samaritanos, el siriaco, el fenicio y los hebreos antiguos. Hay unos hebreos bien antiguos. Y griego, finalmente el griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y por ahí, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí viene a B, C, D, F, G, H, I. De ahí es que sale nuestro alfabeto y nuestro lenguaje. Ok, ¿por qué hay que saber estas cosas? Porque la Biblia está escrita en hebreo, punto. Y si usted se aprende el alfabeto hebreo, usted puede usar lo que se llama un libro, que es un léxico, que es un diccionario, palabra por palabra. Y se busca una Biblia que se llama una transliteración del hebreo al español. Hay Biblias así. Está el hebreo arriba, está el español abajo. Así yo estudio la Biblia. Yo me busco la transliteración del hebreo y me busco del griego. Voy viendo los idiomas y ahí están las palabras y usted coge esa palabra y la busca en el léxico. En hebreo o en griego. La busca y le dan el significado de esa palabra. Usted está construyendo una predicación y una palabra le puede dar un mensaje que nunca antes nadie ha predicado. Pero las palabras, la revelación no viene meramente de letras y palabras, porque Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que sucede es que estas letras y estas palabras, cuando están en la Biblia, yo lo describo de esta forma. Es como una naranja, cuando usted le saca todos los gajitos, pues los gajitos pequeños son las drops, son gotitas, son las letras, es el alfabeto. Y luego hace un gajito más grande, que es nos las comemos, y luego está la naranja completa. Pues así es la escritura. Tiene pedacitos. La letra, las palabras, las oraciones, los párrafos, el mensaje. De una sola palabra usted puede sacar un mensaje. Bueno, predique del amor. El amor es una palabra. Predique de la fe. La fe es una palabra. Predique de la paz. La paz es una palabra. La paz es del hebreo shalom. ¿Qué significa shalom? Pues paz, estar tranquilo. No. Shalom en hebreo quiere decir la seguridad. Que usted está viviendo en seguridad, en certeza interna, profunda. Que su corazón esté en paz, que su mente esté en paz, que su ser interno esté en paz. Quiere decir también que aunque hayan 1000 tormentas y 1000 pandemias y 1000 cosas fuera de usted, la paz interior, la seguridad interna, le va a dar la seguridad de que Dios está con usted y nada de eso le puede afectar a usted. Y aunque le toque, Dios es poderoso para sanarlo. Todo eso sale de una sola palabra, shalom. Y si usted sabe el hebreo, usted va a buscar la palabra en hebreo y va a buscar esos léxicos. Y le explican los significados. Y eso usted lo trae a su predicación. Ok. Ya vimos un poco de el alfabeto. Y es interesante porque en kindergarten y en primer grado nos enseñan el alfabeto. Empezamos a aprender fonética, ¿verdad? Los sonidos. Y así son los idiomas. Hay que empezarlos desde el alfabeto. Así es que vamos a seguir mirando. Yo quiero que vayamos a lo que es la Biblia hebrea. ¿Qué libros tiene la Biblia hebrea?
de qué se compone la Biblia hebrea. ¿Qué diferencia tiene la Biblia hebrea a las demás Biblias? ¿Por qué hablamos de la Biblia hebrea? Pues mire, porque es la primera. Vamos a empezar por eso. La Biblia hebrea es la primera Biblia. Y los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se llama la Torá. Y por eso es que nosotros tenemos el Pentateuco. El Pentateuco. Es el mismo en la Biblia católica y en la Biblia protestante. Si usted va al WhatsApp que yo le di, al final hay una tabla que tiene 3 colores. El color rojo, el color azul y el color turquesa, ¿verdad? Amén. Usted la abre. La abre. ¿Y qué sucede? Ahí va a ver los libros. Están en inglés porque no conseguí esto en español, pero yo se los voy diciendo. Y ya sabemos que la Torá es la primera parte de la Biblia hebrea. Quiere decir la ley. La Torá quiere decir la ley de Moisés. La segunda parte es el Nevín. El Nevín. ¿Qué es el Nevín? Los profetas. Diferente a nuestra Biblia, que los profetas están al final. En la Biblia hebrea primero está la ley y luego vienen los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas van a ejecutar los juicios por haberse desobedecido la ley. El pueblo de Dios desobedece la ley. Entonces vienen los juicios a ser profetizados. Y esos son los profetas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en la Biblia hebrea es diferente. Para nosotros los profetas empiezan con Isaías, Jeremías, Ezequiel. La Biblia hebrea no. Los profetas empiezan con Josué, con Jueces, con Samuel. Samuel no es primera y segunda de Samuel. Samuel es un solo libro. Nosotros los protestantes y los católicos lo dividimos en 2. Para ellos es 1, pero no importa, es lo mismo. Reyes, no es primera y segunda, es un solo libro. Así que Samuel y Reyes es un solo libro. Y Crónicas es un solo libro, pero está al final. Está al final. Así es que tenemos, luego de Samuel y Reyes, para ellos son profetas. No es meramente Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque Moisés fue el primer profeta. Por tanto, Josué es el sucesor de Moisés, también profeta. Y para ellos los jueces fueron profetas, Gedeón, todos ellos, los jueces fueron profetas. Y Samuel, claro, Samuel es el profeta que crea la escuela de profetas y crea los primeros escribas para mantener la tradición oral. Y ellos empiezan a escribir las escrituras. Son los profetas. Que son profetas, no escribas. Así es que tenemos luego ahí en los profetas, en esa primera parte, entonces Isaías, Jeremías y Ezequiel. Están todos en lo que se llama el Nevín, los profetas. Nosotros tenemos diferentes. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores. Todos los demás. Daniel no está puesto en los profetas. Daniel no aparece aquí, en ninguno de estos lugares. Daniel va a aparecer al final, en lo que se llama la tercera parte de la Biblia hebrea, que es el Ketubín. O sea, hemos hablado de la Torá, hemos hablado del Nevín, y ahora hablamos del Ketubín. Saludo. ¿Quién entró? Magdalena, un placer. ¿Me escucha? Yo quiero ser que La no. hermana Magdalena. Yo quiero ser que no. Sí, creo que me está escuchando, ¿verdad? Haga así, si me escucha.
Ok, perfecto. Voy a seguir. La hermana, creo que Juliana, tiene el sonido, el microfonito, lo tiene puesto y se oye la niña. Si lo aprieta, hace mute, se apaga. Entonces no se escucha nada de lo que ustedes dicen. Tan solo para orientación, ¿ok? Pues vamos a seguir. Estamos aquí hablando de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene esas tres partes: la Torá, el Nevín y el Ketubín. Hermana Magdalena y hermana Juliana tienen acceso al WhatsApp, donde tenemos todos los materiales. El WhatsApp está, vuelvo y repito, en HSCU. HSCU Cevica. Y ahí usted puede ver todos los materiales. Pues estamos hablando de la composición de la Biblia hebrea, que vamos a estudiarla como Antiguo Testamento, tiene sus diferencias. Ya vimos el Nevín, que son los profetas, los primeros profetas, que se dividen en eso, en los primeros y los posteriores. Los posteriores son los otros 12 profetas, lo que nosotros llamamos los profetas menores. En la Biblia hebrea no se llama los profetas menores, sencillamente los profetas posteriores. Los anteriores son los que ya yo mencioné, que es Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero luego van a venir los otros 12 profetas, que es lo que nosotros llamamos los profetas menores. Y ahí está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sefanía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es lo que nosotros conocemos como los profetas menores. En la Biblia hebrea no se usa ese nombre porque en realidad no hay menores ni mayores. Son profetas. Los primeros se llaman profetas anteriores y los últimos se llaman profetas posteriores en la Biblia hebrea. Y se llama, los últimos son los 12 profetas. La tercera parte de la Biblia hebrea es el Ketubín. El Ketubín son los escritos, Así es que se llaman, pero los escritos tienen tres partes. Los libros de la verdad. Los libros de la verdad, estamos hablando de Salmos, Proverbios y Job. Salmos, Proverbios y Job. Son los libros de la verdad, que son parte del Ketubín, de los escritos. Es interesante que Job, les hago esta nota al calce, Job es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No es Génesis, es Job. ¿Qué sucede? Que la segunda parte de los escritos se llaman los rollos. The scrolls, los rollos. Y esos rollos, los libros que se llaman así es Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Del Ketubín, los escritos, la segunda parte del Ketubín, la primera parte es los libros de la verdad, que son Salmos, Proverbios y Job. La segunda parte del Ketubín son los rollos, los 5 rollos. Los 5 rollos son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Ahora vamos a la tercera parte y última parte de la Biblia hebrea, que es parte del Ketubín, de los escritos. Es la tercera parte del Ketubín. Se llama, pues propiamente, los escritos. Los escritos. Esos escritos son 3. Y ahí ubican a Daniel. Esdras y Nehemías no son 2 libros, es un solo libro. En uno, Esdras y Nehemías, en un solo libro. Y Crónicas 1 y 2, que en el canon nuestro protestante
y católico es Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. No, en la Biblia hebrea es Crónica y punto. Pero lo unen todo. Es lo mismo, pero la Biblia nuestra acaba con Malaquías. Ahí está la diferencia. Nosotros ponemos los profetas al final y ponemos los libros poéticos y de sabiduría antes. Y a lo que ellos llaman los profetas anteriores, nosotros llamamos los libros históricos. Vamos a hacer un repaso entonces de nuestro canon bíblico protestante. Nuestro canon bíblico protestante, muy similar al católico, empieza con el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Acuérdese, la Biblia hebrea tan solo es Samuel. En la nuestra es Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda es Reyes. En la Biblia hebrea es Reyes y punto. Primera y Segunda de Crónicas. En nuestra Biblia, en la Biblia hebrea es Crónica. Y el libro de Esdras, el libro de Nehemías y Esther. Eso le llamamos los libros históricos. En nuestro canon evangélico, pues, la otra parte que viene ahora es los libros poéticos y de sabiduría. Los libros poéticos y de sabiduría es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares de Salomón. Y finalmente los profetas, que los conocemos, les hemos puesto profetas mayores y menores, pero en realidad no hay mayores y menores. Los primeros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los otros, de ahí en adelante, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sefanías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya vemos que lo mismo que hay en la Biblia nuestra, lo hay en la Biblia hebrea. Lo único que unen los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, no son Primera y Segunda. Y Daniel lo ponen abajo, Crónicas va a finalizar la Biblia hebrea porque Crónicas es como un resumen de todo. Para ellos ese es el libro que debe acabar la Biblia de ellos. ¿Por qué? Porque en ese Crónica se empieza desde Adán y se acaba hasta los tiempos de Malaquías. Es un resumen. Entonces, ¿qué sucede? Pues el canon nuestro se debe principalmente a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque hay unos libros que tienen los católicos que no están en la Biblia hebrea. ¿De dónde los sacaron? Pues hubo una traducción de la Biblia del hebreo al griego y ellos hicieron lo que se llama la Septuaginta, que es como decir la Biblia de los 70, pero eran 72 traductores. Cogieron la Biblia hebrea y la traducieron al griego. Eso fue unos siglos antes de Cristo venir. Y los judíos estaban esparcidos por todo el mundo helénico, el mundo griego. Habían más judíos hablando griego que hablando hebreo. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, eso lo estudiamos el año pasado cuando estudiamos historia de la iglesia, Alejandro Magno había ocupado todo el mundo de esa época y le enseñó al mundo entero a hablar griego, como a nosotros nos han enseñado a hablar inglés. Hablamos inglés, porque es el idioma dominante, es el idioma de la ciencia, es el idioma de la tecnología. Pues el idioma griego en esa época, pues dominaba el mundo. ¿Por qué? Porque un emperador llamado Alejandro Magno dominó el mundo. Y la Biblia hebrea hubo que traducirla al griego. Y se escribieron otros libros
que nosotros los protestantes no los reconocemos porque los reformadores, incluyendo lo que se llama el canon de Lutero, los rechazó. Y esos son los famosos libros apócrifos que Lutero llamó ocultos. Apócrifos, quiere decir ocultos. Los católicos no le van a llamar apócrifos, le van a llamar deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Que vinieron después, pero son válidos, para ellos son válidos. Esos libros, pues son Tobías, Judí, una adición que se le hizo al libro de Esther, que nosotros no la tenemos. Eclesiasticus, no Eclesiastés, eclesiástico. Y se le hizo una adición también al libro de Daniel, se añadió el libro de Baruch en los profetas. Este es el canon católico romano. Y la carta, un libro llamado la Carta de Jeremías. Sigo mencionando. Hay uno que se llama La oración de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón. Son unos libros que fueron considerados parte deuterocanónicos. Fueron escritos en esa época donde imperaba el idioma griego. Como no son libros que se escribieron en el original hebreo, en el canon hebreo que viene de muchos años, pues ahí es que los protestantes pusimos freno y dijimos, no, esos libros no. Macabeo, los últimos dos, primero y segundo de Macabeo, que con eso acaba la Biblia católica. Así es que ya tenemos un cuadro de las tres Biblias: la hebrea, la católica y la nuestra, que es los protestantes. Yo quiero hacer un paréntesis para la hermana Magdalena, que ella es nueva. Quiero saludarla oficialmente. Ella es de los hermanos allá del Pastor Carmelo en Texas, ¿verdad? Carmelo y yo somos amigos de varios años, desde que yo estaba en Texas. Yo he ido a su iglesia y he estado con el pastor. Y así es que estamos orando para que ustedes se puedan establecer un grupo allá. Amén. Así es que le da mi saludo y mi bendición al pastor. Luego yo le voy a llamar y le voy a enviar unos materiales. Y voy a conversar con usted en privado para orientarla bien. Porque ya cuando llegó ya habíamos entrado en la clase. Pero que no va a ser muy larga esta noche. No va a ser muy larga esta noche. Pero quiero cubrir un material para ubicarnos. Porque vamos a cubrir todo el Antiguo Testamento este semestre. O sea que necesitamos los días que tenemos, que son poquitos. Pero caen perfecto. De hecho, tenemos uno o dos adicionales por si acaso. Así es que aquí hay material que hablar de largo. Pues yo creo que ya hemos dado nuestro recorrido de las Biblias. Y ya ustedes tienen un panorama más claro de lo que es la Biblia hebrea, la escritura. Hablamos de la escritura. Quiero que vayamos al mundo de esa época. Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Le di dos mapas que los pueden buscar en el WhatsApp, los últimos dos mapas que les envié. Voy al primero, que son los mapas de la Mesopotamia antigua. Lo voy a abrir. Mesopotamia queda en lo que hoy es, y lo voy a abrir también, Irán e Irak. Y hacia el norte queda lo que antes era Anatolia. Anatolia es Turquía. O sea que el origen del mundo, el origen de las civilizaciones fue
entre Irak, Irán y Turquía. En ese triángulo, ahí están los ríos Tigris y Éufrates, dos ríos que rodean. Hacia el norte y el oeste va a estar África. Y va a estar Egipto. Egipto tiene entrada directa ahí. Por eso es que, aunque el origen es aquí, viene de África, viene del norte de África. Hablamos del origen porque estos son los países originales que están en la Biblia. Luego va a venir Egipto, que viene en el libro de Éxodo. En este primer mapa, en la parte inferior de la línea azul, dice Ur. Usted le puede dar que se le abra más grande el zoom y va a ver Ur de los caldeos, que es desde donde Dios llamó a Abraham. O sea que Abraham va a salir desde lo más bajo de Mesopotamia y va a ir hacia la tierra prometida, que es más al norte. Claro está, noreste, porque hacia la costa está Israel. Directamente, usted traza una línea directa hacia el lado izquierdo, directo hasta el mar y va a llegar a Israel. Ahí está Israel. Está a un lado, Israel está al otro, en el extremo del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Y Dios llama a ese hombre a salir desde el otro extremo, a hacer un peregrinaje para darle una tierra donde fluye leche y miel, donde Dios va a levantar su nación. Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia hebrea cubre, una de las primeras cosas que cubre la Biblia hebrea es la historia de la creación, de la constitución del pueblo de Israel. Y vamos a ver que rápidamente, luego de Génesis, que está la caída, está el diluvio, está la destrucción, viene Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José. José va a caer en Egipto. Egipto, el libro de Éxodo. De allí Dios va a sacar a su pueblo. Y le va a dar la ley y los va a guiar por el desierto y van a llegar a la tierra prometida. La Torá, la ley, la Torá. Y ya hablamos de los 5 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. ¿Qué sucede? Que ya en Deuteronomio el pueblo muere en el desierto por causa del pecado. Estamos hablando ya del libro de Números. Y Dios va a ir a llevar su pueblo a un paso más. Números, Deuteronomio, Josué. Moisés muere. Vamos a ver lo interesante de ese episodio de la muerte de Moisés, donde en Judas dice la Biblia que Satanás trató de zarandear con el cuerpo de Moisés, y hay escritos rabínicos sobre eso, y está en el Nuevo Testamento citado por una carta de una página, que hoy decimos de un capítulo. Judas. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí entran a la tierra prometida, pues Josué, jueces, y por ahí vamos a llegar a los reyes, 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, 1 y 2 Crónica. La división por causa del pecado. El pueblo se aparta de Dios.
¿Quiénes vienen a profetizar los juicios? Los profetas. Ahí viene Isaías antes de la cautividad babilónica. Jeremías antes de la cautividad babilónica, pero Jeremías ve cuando entra Nabucodonosor y lo profetiza. Y está preso cuando entra Nabucodonosor a ocupar Jerusalén, a destruir a Jerusalén, a destruir el templo, a llevarse todo para Babilonia. Ezequiel sale cautivo y llegando a Babilonia en el río Kerib, allí Ezequiel tiene una visión donde se abren los cielos y él ve a los querubines, a los serafines y ve el trono de Dios. Dios le está diciendo, mira, no, yo estoy contigo. El Todopoderoso tiene todo bajo control. No te preocupes, yo estoy contigo. Y lo que está pasando no es por ti, es por el pecado de mi pueblo. Y Dios le da y te unjo. Y desde el cielo envía este mensaje para allá abajo. El libro de Ezequiel. Viene, se crea el reino, claro está. Hablamos del reino anteriormente, que allí estaba David y Salomón, pero vino la división, Roboam y Jeroboam, por causa del pecado del pueblo, y viene la cautividad babilónica. Las 10 tribus al norte fueron las primeras en ser cautivadas por los asirios. Las 10 tribus fueron destruidas. Hasta el día de hoy, eso se conoce como las tribus desaparecidas. Lo que quedó fue Judá, Benjamín y Leví. Reino del sur, que es el reino de Judá. Eran 3 tribus. ¿Por qué? Porque era en Jerusalén, allí estaba el templo. Jeroboam había usurpado de Roboam, que era el descendiente de Salomón. Jeroboam había traído los ídolos. Jeroboam corrompió las divisiones. Es como dice, si hay una división, pues hay un espíritu de división. Y si hay un usurpador que le usurpa al hombre de Dios que Dios ha puesto en un sitio. Estoy hablando ahora como predicador y no como maestro. Pues sencillamente hay consecuencias. ¿Y qué sucede? La Biblia finaliza en ese periodo donde están los profetas, profetizando en el reino del norte y en el reino del sur. Los del norte profetizan la cautividad y la destrucción del reino del norte. Pasó así. Los del sur profetizan lo mismo. También pasó. Los asirios destruyeron el norte, los babilónicos destruyeron el sur. Los asirios, el reino del norte desapareció, pero el remanente estaba en Judá. Judá es la adoración. Mire, en la vida espiritual de uno se puede desbaratar uno, pero nunca deje de adorar a Dios. Porque usted adora a Dios y ese es el estandarte de que no importa lo que venga, Dios está contigo y Dios lo va a sacar del problema que sea. Y así Dios hizo con Judá. Ese pueblo permaneció fiel en Babilonia. Daniel es el fiel en la cautividad. El hombre de Estado. El hombre que todos los reyes querían al lado de él. Daniel. Daniel, Dios le da las visiones más grandes, más tremendas, que se comparan nada más y nada menos que con el Apocalipsis. Muchos años antes que los apóstoles. Estamos hablando más de 1000 años antes. Más o menos 700 años. ¿Y qué sucede? Que eso es lo que vamos a ver en la Biblia. Cómo el pueblo de Dios es la historia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia hebrea. ¿Cuál es la historia de la Biblia hebrea? Pues mira, es la historia... ¿Perdone? Es una clase, papi. Ok, seguimos. Ok, no se preocupe. ¿Qué sucede? Sí, sí. Ah, de Cuba.
Pues si Sí, tiene que disculpe. interrumpir, lo atiende. Y No, luego, no, ya le dije que ahorita. ok. Dígale, a ver, tengo varios en Cuba que quieren escuchar esto. Tengo varios pastores allá, pero después hablamos de eso. Sí, Ok, sí. Ok. después hablamos. Ok. Resulta que o sea, ¿dónde estábamos? Estábamos por la destrucción, ok, por Daniel, un hombre de Estado, un hombre de Dios. Y le dio esa visión apocalíptica. Daniel no ve nada más que lo de su tiempo. Daniel ve hacia el futuro y ve la culminación de todo. Un hombre antes de Cristo tiene una revelación como si fuera un apóstol. Por eso es que Daniel lo sacan del grupo de todos los profetas y lo ponen al final como un libro que se distingue por la vida que vivió Daniel, por el testimonio que vivió Daniel. Daniel cierra el ciclo profético con una visión hasta el fin del mundo. Y por eso yo entiendo que en la Biblia hebrea, aunque los profetas están en el centro de la Biblia, porque si se viola la ley, la consecuencia directa es el juicio, y el juicio son los profetas. Y Dios quiso, y los hombres de Dios quisieron que el pueblo entendiera que si no nos sujetamos a Dios, viene el juicio. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron, porque el pueblo de Israel lo vivió. El pueblo de Israel creció en un reino inmenso y fue destruido y tuvieron que comenzar de nuevo de las cenizas. Perdón. Ok, ya tenemos ahí toda esa revelación del Antiguo Testamento. ¿Cómo ese Antiguo Testamento, cómo lo interpretamos? ¿Cómo nos habla a nosotros? Yo quiero leer una escritura de la Biblia que para mí ha sido muy importante y que es muy importante, y es del Nuevo Testamento. Es del Nuevo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 10. Búsquela. Primera de Crónicas, capítulo 10. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire, lo voy a volver a leer para que lo entienda. Que esta historia... El capítulo, sí, por favor. Capítulo 10 de 1 Corintios. ¿Me repite el capítulo 10? Desde el versículo 1. Desde el versículo 1. De Corintios. Voy a leerlo. ¿Lo consiguió? Ok. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está diciendo que todo lo que ellos pasaron allí tiene un significado para nosotros. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cristo nació de María? No, lo que nació fue Jesús. Cristo es Dios y Dios es eterno. Y Dios se les reveló a ese pueblo. El Antiguo Testamento pensamos que es la historia del pueblo de Israel en su formación nacional y que no tiene nada que ver con el ministerio de Cristo. Falso. Primero, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Génesis.
Cuando se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la parte de Dios que nos creó, que nos formó, esas manos que formaron el barro, fueron las manos de Jesús. Jesús Aleluya. formó a Adán y sacó la costilla y formó a Eva. Jesús es el creador, lo dice el apóstol Pablo. En él fueron creadas todas las cosas. Todo lo hizo Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, se pusieron de acuerdo. Hagamos. Y así lo dice en Génesis. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Hagamos. Pero desde ese momento Jesús se separó. Primero, para ser ofrecido por nosotros, por los pecados de la humanidad. Desde antes de la creación de todas las cosas, Jesús se separó. Se separó a sí mismo. Y además de eso, se fue a trabajar con el barro, a formar a Adán y a Eva. Jesús sigue. Jesús se le reveló a Noé, Jesús se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a todos ellos. ¿Quién se les reveló? ¿Quién les habló? ¿Quién era el Dios que les hablaba? Yahweh. Yahweh, que es como se pronuncia, quiere decir el eterno. ¿Quién es el eterno? Que nosotros podemos ver y hablar con él y que nos revela a Dios mismo, porque al Padre nadie la ha visto y el Espíritu Santo es espíritu. Si vemos una aparición física de Yahweh, no es otro que Jesús, no puede ser otro. Y a eso le llamamos cristofanías. Eso está a través de todo el Viejo Testamento. Cristofanía. Los eruditos, los estudiosos bíblicos, llamamos a eso cristofanías, que son apariciones de Cristo. Mucha gente lee el Viejo Testamento y no ve a Cristo. Y aquí nos dice claramente, y todos bebían, el versículo 4, la misma bebida espiritual. Mire, era el agua que salía de las rocas, que Moisés se molestó con el pueblo porque le dijeron, ¿y nos trajiste aquí para morir? No, no hay agua, no hay comida. Y Moisés cogió y tiró la vara contra la roca y salió agua. Pues mire lo que dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca qué? Y la roca era. ¿Era quién? Cristo. Cristo. Aleluya. Cristo está en la Biblia desde el Génesis. Cristo inspiró la palabra. Cristo nos reveló la palabra. Y el Antiguo Testamento no es otra cosa sino la escritura primaria que revela a Jesucristo. El propósito de Dios al traer esta escritura era preparar a un pueblo para recibir al Mesías. Era que ese pueblo supiera que necesitaba un Salvador. Que ese pueblo aprendiera que la paga del pecado es muerte. Y por eso es que están escritos todos episodios bíblicos que tuvo que pasar este pueblo trágico. Pero en medio de la tragedia se mueve la mano de Dios. Y Dios cogía, el pueblo pecaba y Dios le daba su disciplina. Pero luego Dios los perdonaba a los que se arrepentían. Los que no se arrepentían morían. No se crea que el camino para llegar a Dios siempre ha sido el mismo. Arrepentimiento. Amén. Si no se arrepintieron, murieron en el desierto. Toda una generación murió en el desierto, menos Josué y Caleb y su descendencia,
que fueron los únicos 2 espías que entraron a la tierra y no tuvieron miedo y se comprometieron con Dios con ir y derrotar al enemigo y poseer la tierra que Dios les había dado. O sea que vamos a ir aprendiendo que la Biblia hebrea está a la par con todo el antiguo, que llamamos el Antiguo Testamento, como si fuera irrelevante. Ahí es una cosa vieja, eso es irrelevante. No. El Antiguo Testamento es la base, el fundamento del Nuevo. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento se revela Cristo, se promete el Mesías, se promete el perdón, se promete la victoria sobre el pecado, se promete la victoria sobre Satanás, se promete la victoria sobre la muerte, se promete la restitución total de todo lo que el diablo nos quitó y todo lo que le quitó al pueblo de Israel. Claro, vamos a ver, esto es parte de esto yo le llamo una interpretación cristológica, pero no se queda ahí. Cristológica y neumatológica. Neumatológica quiere decir del Espíritu Santo, del Espíritu. Neuma, espíritu. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, los cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo leemos y vemos a Cristo. Un judío que no conoce a Cristo va a leer el mismo antiguo, la Biblia hebrea, y no va a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque su entendimiento está vedado por el pecado que imperó en ese tiempo y que ha sido heredado. Y muchos de ellos no conocen a Cristo, pero hay que ver que Cristo es judío y salió de en medio de ellos. Y Dios preparó ese pueblo para que él saliera de ahí. Los primeros 2 apóstoles todos eran judíos. La primera iglesia, los primeros 120, todos eran judíos. De ahí en adelante, cuando viene el Espíritu Santo y se derrama y hablan lenguas de todos los países que estaban allí, medos, partos, elamitas, griegos, lo que fuera, todos los que estaban celebrando la Pascua allí en Jerusalén, cuando se derramó el Espíritu Santo, entendieron el mensaje de salvación en su propio idioma. Gloria a Dios. Y de todos, por medio de ese lenguaje que une, de todos Dios hizo uno, porque a todos Dios nos recogió en Cristo. Somos uno en Cristo. Amén. No somos uno en la iglesia bautista, uno en la iglesia metodista, uno en la iglesia de Dios. Somos uno en Cristo, punto. No importa donde quiera que usted esté. Amén. Si usted es de Cristo, nosotros somos uno. Somos una sola familia. Somos hijos e hijas de Dios. Esto nos da otra forma de ver el Antiguo Testamento. Una forma cristológica, neumatológica. Y ahora vamos a entrar en lo que se llama hermenéutica bíblica. Cómo se interpreta la Biblia. ¿Para qué leemos la Biblia? Para memorizarnos una literatura de memoria y poderla recitar. Es bueno saberla de memoria y poderla recitar, pero no, ese no es el único propósito. Nosotros estudiamos la Biblia porque es la palabra de Dios, porque en ella hay revelación, porque a través de esa escritura, como le dije, son como gajitos pequeños de una sola fruta, pues nos alimentamos, maduramos, el carácter de Cristo es formado en nosotros y somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Nos es mostrada una vida indestructible. Así lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 7 y 8, cuando habla del bautismo. Que cuando somos enterrados, allí se deja la vieja creación. Cuando resucitamos, una nueva criatura que nace
para vivir una vida, esa es la palabra que usan los traductores de la Biblia, indestructible. Y a veces viene cualquier cosita por ahí y ya nos estamos destruyendo. Nos sentimos desamparados, nos sentimos que Dios no está con nosotros. Mire, y todo lo que pasó a este pueblo, esclavos fueron en Egipto. Les daban latigazos. Imagínense que tengamos que pasar por eso. Los metían presos por cualquier cosa, los mataban. Y este pueblo ha vivido, no tan solo durante la historia del Antiguo Testamento, Jesucristo muerte resucita en el año 70, entra Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruye el templo de Jerusalén nuevamente, como lo destruyó Nabucodonosor, y destruye las murallas. Y se llevan el candelabro del templo a Roma. Usted entra a Roma, a la ciudad de Roma, y allí hay una entrada triunfal, lo que se llama el atrio de la entrada triunfal a Roma, y allí está esculpido, hay una escultura en el frontón de esa entrada del candelero judío. Porque Tito, el general Tito, entró a Roma así. Y eso está en la historia de Roma. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos acercamos a la Biblia queremos poder sacarle el mensaje de Dios. Hay varios métodos, hay que buscar, se han utilizado los siguientes métodos. Y en esto puede escribir. El número 1, el método literal, que es el método donde se usan los lenguajes bíblicos. Primeramente, se trata de aprender el lenguaje bíblico para poder entender qué es lo primero que queremos entender. ¿Qué fue lo que se quiso decir en el momento en que se dijo? ¿Qué se quiso decir en el momento en que se dio? Pues para eso yo voy a estudiar los lenguajes, quiero saber el contenido del lenguaje. Para eso también vamos a tener que, además de estudiar palabras, tenemos que ubicar ese lenguaje, claro, palabras, y vamos a tratar de interpretar el texto como un todo. Hay una regla que utilizamos cuando interpretamos la Biblia, es que primero, un texto hay que verlo como un todo. Y además de ver el todo del texto, del episodio que estamos estudiando, hay que ver el todo de la Biblia, el contexto de la Biblia, bíblico, escritural. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia total nos ayuda a interpretar cada texto. Pero, claro está fundado específicamente en primero aclarar cuál es su significado literal. Y para eso tenemos que conocer los idiomas bíblicos y usamos los léxicos. El léxico es como un diccionario bíblico, que usted identifica la palabra en el hebreo o en el griego, si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y la busca en el diccionario de hebreo y griego y le amplían el significado de eso. Y palabra por palabra uno va estudiando, uno coge una traducción del texto también, como hay las transliteraciones, donde te ponen primero hebreo y luego español, y o inglés, y griego, o español, inglés, y uno puede más o menos, son herramientas que usamos para estudiar. Usted, hoy en día no hay ni que saber bien los idiomas si no lo sabe. Puede usar lo que se llama la Biblia, el diccionario Strong. Strong es S-T-R-O-N-G. Yo les voy a conseguir, le voy a poner todo eso, Strong, cómo conseguirlo, ahí en el WhatsApp. Strong
pues te da las palabras en español o inglés, en inglés principalmente, Strong es en inglés, y le ponen un numerito. Y si es del Antiguo Testamento, ese numerito, con ese numerito usted encuentra en el diccionario de ellos, con el numerito, la palabra en hebreo o griego, y ahí le dan el significado. No tiene que saber el hebreo y el griego. Con el diccionario Strong, así uno empieza. ¿Qué es lo bueno? Es bueno uno aprender el abecedario hebreo, el abecedario griego, e ir poco a poco pudiendo aprender palabras, porque a medida que uno va estudiando la Biblia va aprendiendo palabras y poco a poco se va formando en el conocimiento de esos idiomas y puede coger cursos. Idiomas bíblicos es una especialidad en sí misma. Hay maestrías en eso. Puede coger cursos de hebreo y de griego. Yo cogí un par de cursos de hebreo y griego. No me especializo en eso, pero usé más el griego que el hebreo. Así es que hablamos, número 1, del significado literal. Número 2, contextual, contexto. Eso va al lado de histórico. Una vez usted sabe lo que ese texto dice, que lo ha analizado con los léxicos, los diccionarios y estudiando el texto completo dentro del mensaje general del texto y de la Biblia o del libro particular que usted está trabajando. No es lo mismo leer los profetas que leer a Josué o a Éxodo. Son diferentes tipos de mensajes, el mensaje profético o el mensaje histórico, de crónicas, de reyes, de primera y segunda de Samuel. O sea, hay ciertos libros que tienen una forma en que ellos se escriben. Pues hay que averiguar, hay que estudiarlo dentro del contexto de cada literatura, cada tipo de literatura que uno está trabajando, el texto en particular. Ahora, una vez uno ya tiene un sentido de lo que eso significa, de lo que quiere decir literalmente, queremos averiguar cuál es el contexto histórico cuando se escribió ese texto. ¿Dónde se escribió? ¿A quiénes se escribió? Bueno, pues el Señor le dice a su pueblo en Egipto, no te olvides del huérfano, de la viuda y del extranjero, porque ustedes han sido extranjeros en esta tierra. Cuando salgan de aquí, que yo los saque libres, ustedes no se van a olvidar y van a maltratar a los extranjeros. Es un ejemplo. Y eso es algo que es muy relevante hoy en día. Pues el pueblo judío, que ha sido extranjero dispersado en la tierra a través de toda la historia de la humanidad, es el pueblo que más ha sido dispersado. Y han sido siempre extranjeros. Y es interesante porque yo fui pastor en Miami y nos reuníamos los pastores cada vez que habían asuntos para ayudar a la comunidad cubana. Nos reuníamos allí en la calle 8, a la comunidad centroamericana, allí más abajo, por acá, por la Flagler. Yo tuve mi primera oficina de abogado de migración fue en la Flagler, allá en Miami. Entonces, estuve con esas comunidades y nos reuníamos y ayudábamos a los inmigrantes. Los primeros que venían a abogar por los inmigrantes eran los representantes de la comunidad judía. Esos eran los primeros. Yo estuve con varios rabinos muchas veces. Y ellos tienen una organización nacional, mundial, de ayuda social. Y una de las cosas que más a ellos les molesta es el discrimen contra la comunidad inmigrante. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Porque cuando Hitler vino el Holocausto, ellos escaparon de Europa en barcos y las naciones no los querían recibir, incluyendo los Estados Unidos. Ellos vivieron eso.
¿Por qué? Porque implicaba ser enemigo de Hitler. Nadie quería hacerse enemigo de Hitler. Y por eso tuvieron que meterse a la brava a rescatar su tierra en Jerusalén. Porque ya no los querían. Se habían metido unos poquitos aquí, unos poquitos allá. Ya no los querían ver. Ellos han vivido eso. Cuando estuvieron en España, el Tribunal de la Santa Inquisición los obligó a hacerse cristianos o los quemaban en la hoguera. Ellos vivieron eso. Donde los cristianos, en el nombre de Cristo, los quemábamos a los judíos. O sea, estas cosas que parecen antiguas tienen una repercusión totalmente vigente al día de hoy. Cuando estamos hablando de interpretar la Biblia, aplicarla, lo que estamos hablando es de aplicarla a nosotros, a nuestras vidas. Ok, ya hablamos de la interpretación literal. Lo que le quiso decir literalmente en aquel momento que se dio. Número 2, el contexto histórico. Interpretación histórica. Número 3, interpretación sociológica, social. Que es el ejemplo que le usé de los inmigrantes. La Biblia tiene un mensaje no tan solo para el individuo. Y el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, toda la Biblia tiene un mensaje para el individuo, para las familias, para las comunidades, para la sociedad, las naciones, el mundo. Cristo nos habla a través de la Biblia al mundo entero. Y es a todos. Es a nosotros, individuos, y al gobierno. Y al gobernante que le quiere escuchar. Dios tiene algo que decirle. Y hay mucho que aprender de gobierno en la Biblia. Así es que estamos hablando de interpretación sociológica. Vamos a una número 4. Número 4, y esta para mí es la más importante. La número 4 es interpretación espiritual del Espíritu Santo, o lo que se llama, lo que los profesores mencionan como neumatológica, interpretación neumatológica. Algunos le llaman neumática, pero a mí no me gusta eso de neumático porque suena como a una llanta de un carro. Yo me gusta mejor neumatológico. Entonces sucede. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Después que hemos entendido la interpretación literal, hay que estudiarlo detalladamente. Después que hemos entendido el contexto histórico, dónde se dio, a quién se dio, cuáles eran las circunstancias históricas, qué era todo lo que estaba pasando allí. Después que entendemos qué nos dice esa palabra a la sociedad hoy. Claro, nosotros no podemos hacer ninguna de esas tres cosas sin la revelación del Espíritu Santo. Por eso yo digo que esta cuarta las incluye a todas. Y posiblemente debía ser la primera, pero como no se usa en la literatura, los eruditos no, recientemente hay una literatura donde se habla de hermenéutica neumatológica. Se habla por personas así como nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, que somos carismáticos o pentecostales o apostólicos, como usted les quiera llamar, carismáticos, pentecostales, que hemos tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, la experiencia de que Dios nos habla, la experiencia de que creemos en los dones del Espíritu Santo, la experiencia de que vivimos una vida que nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, pues eso tiene que afectar
cómo nosotros leemos la Biblia. Porque Pablo es claro. Esa es la hermenéutica, que quiere decir interpretación. Esa es la forma de interpretar de Pablo. Cuando él dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que estamos buscando es exprimir. Esta es la naranja. Esta es la naranja. Estamos exprimiendo la naranja para que bote su jugo, su savia y nos alimente. Cada letra, cada palabra tiene un significado, tiene un misterio, tiene una revelación intrínseca. Cada oración, cada texto, cada episodio bíblico tiene un cúmulo de revelación que tan solo Dios lo da. Y nos va iluminando, nos ilumina gradualmente. Yo leí un texto hace 10 años y ahora lo leo y le encuentro cosas que no le encontraba hace 10 años. Amén. Si lo leo después de 30 años y interpreto lo mismo y no le encuentro nada más, pues en algo estoy fallando. No es que vayamos a entrar en falsa doctrina, porque nosotros sabemos lo que es la doctrina. Y a eso le llamamos teología. Lo que estamos entrando es en la aplicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo a nuestra vida diaria, a nuestras circunstancias, a lo que estamos viviendo hoy, a la pandemia, al huracán, porque aquí no se habla de esa pandemia de coronavirus, pero se habla de peste. Aquí se habla de guerras y rumores de guerra, no se habla de Afganistán, pero se habla de guerra. Todo eso está profetizado en la Biblia. Amén. Y tenemos que aprender, es el Espíritu de Dios quien nos va a dar la interpretación. O sea que vamos a estar aquí aprendiendo muchas cosas. Ustedes van a escuchar muchas cosas históricas, de interpretación literal, usando todos los métodos sociológicos, literal, los idiomas, histórica, pues el estudio histórico, sociológico, pues el estudio de las formas de gobierno, de las leyes, de cómo la gente vivía, de la cultura, de cómo las culturas diferentes, porque habían choques culturales, que era lo que estaba pasando. Todo eso, pero lo más importante y lo que debe cubrir toda nuestra labor hermenéutica como gente de Dios llenos del Espíritu Santo que somos, es la dirección, la inspiración, la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque el mismo Dios que la inspiró para que se escribiera, la inspira para que nos hable hoy. Ese mismo Espíritu está ahí y está aquí. Y está en la comunidad de fe. No es una cosa que yo meramente voy a interpretar solo. Están mis pastores, está el maestro, está el doctor Pagán, está todo. Componemos una comunidad de hermanos y hermanas llenos del Espíritu Santo, que estamos buscando qué es lo que está pasando aquí con tanta pandemia y ahora guerras por allá y huracán Dios mío, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta tierra para que las cosas cambien? ¿Por qué está sucediendo eso? Aquí está la clave. Y aquí interactuamos el Espíritu de Dios que está en nosotros a través de nuestro estudio, nos muestra, nos guía, nos enseña, nos forma. Yo he oído a mucha gente diciendo,
Yo voy a ser un gran predicador, más que Gigi Ávila. Y no quieren ni leer la Biblia. ¿Y por dónde vas leyendo la Biblia? Ah, estaba leyendo Mateo, pero me cansé porque me puse a orar. Me fui a predicar. ¿A predicar qué? Si ni lees la Biblia. Los mismos disparates que vienes predicando hace 10 años. No. Revelación fresca, pura, de Dios, del Espíritu Santo, para ti, para mí, para la iglesia. Y nuestra responsabilidad como ministros es muy grande. Muchos ministros que no quieren estudiar. Se están haciendo daño ellos mismos y le están haciendo daño a la iglesia del Señor. Hay que estudiar porque no es estudiar por estudiar. Es estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y a eso es que nos ha llamado Dios. Yo voy a acabar. Dios les bendiga. Les amo mucho. Vamos a entrar de lleno en los libros de la Biblia en la próxima clase. Mi libro favorito, le decía yo a Jairo, Génesis. Ese es mi libro favorito. Porque se me abre así y puedo ver desde Génesis todo lo que va a pasar. Sí, entiendo lo que Dios está diciendo ahí. Y por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras para que conozcamos el poder de Dios. Amén. Dios les bendiga. Pues aquí que estamos, ¿están todos? ¿O ya se me fueron algunos? Amén, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a hablar, voy a tumbar la grabación. Entonces podemos hablar de otras cosas. Un segundo, no se vayan. Ok.